¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un programa más, una semana más, a este programa Andalucía Paranormal de 7 Televisión Andalucía para toda la red de 7 Televisión en nuestra comunidad autónoma y también a través de nuestra página web, de nuestro canal y de nuestra suscripción. Un programa que pretende llevarles el mundo del misterio en todo lo que es Andalucía, pero también tocamos evidentemente casos generales que sin duda alguna dentro de lo que es la historia, el misterio, las leyendas, las conspiraciones, lo desconocido al fin y al cabo les va a resultar de interés. Un viaje el que les proponemos semanalmente a conocer puntos destacados que tenemos en nuestra Andalucía y que de alguna forma nos recuerda que es tierra de mitos, de leyendas y de misterio. Hoy les quiero llevar a Córdoba en nuestra primera parte de este viaje. ¿Por qué a Córdoba? Porque quiero que visiten conmigo su mezquita catedral, que es uno de los puntos más destacados, más bellos. Córdoba, como toda Andalucía, es tierra de singular belleza y quiero que vengan conmigo a este punto tan concreto, a la mezquita catedral, para conocer ya no solo su historia, que también saben que en este programa de misterios concedemos una gran importancia a conocer históricamente el sitio, así como otras características, aparte de los fenómenos paranormales que en su interior se producen. Vamos a conocer mejor todo lo que es su historia, todo lo que son sus leyendas, sus características, sus curiosidades, pero sobre todo sus misterios, que los tiene, que tiene historias que seguramente hoy se van a sorprender con ello. En nuestra segunda parte les quiero llevar a visitar un lugar encantado, un poblado abandonado en la provincia de Sevilla, el Torbiscal, nada más y nada menos. Para muchos que escuchen el Torbiscal, seguramente les haya dado una fuerte impresión, porque es un lugar que está ahí, entre Utrera y la carretera que va hacia las Cabezas de San Juan, y que es un punto particularmente intenso a la hora de captar, de vivir fenómenos paranormales. Hace ya muchos años que está abandonado, décadas, pero también hace muchos años que hemos tenido la oportunidad de ir entrando poco a poco, de forma escalonada a lo largo del tiempo en su interior, y de vivir el misterio, de vivir de una forma intensa el misterio. Hoy vamos a ver imágenes de todo ello y vamos a ver también todo lo que es una investigación que se realizó en este mismo punto de la mano y con los compañeros del grupo Activity Ghost, y que sin duda alguna le va a resultar también interesante y instructivo de ver por todo lo que se pone de manifiesto en una investigación de tipo paranormal. En nuestra última parte visitaremos o conoceremos mejor una leyenda andaluza que es una de las mejores formas de poner el broche final a estas casi horas de misterios que tenemos semanalmente aquí en esta casa, en 7 Televisión Andalucía, en Andalucía Paranormal. Y permítanme que cojamos la mochila, que nos pongamos en nuestro automóvil y que nos desplacemos a un punto tan significativo en la provincia de Córdoba, en la ciudad califal, como es la mezquita de Córdoba. Mezquita catedral que tuvo un importante peso en el sultanato de Córdoba y que también se vio adornada pues por otros puntos, otras ubicaciones de un gran interés arqueológico como es la propia Medina Azahara. Yo quiero que vayamos hoy porque hay historias que se cuentan en su interior. Cuando uno entra en la mezquita catedral, pues nos vamos a encontrar con un enorme bosque de lo que son columnas, arcos, y que a uno le dejan realmente fascinado y maravillado. Arcos que tienen que ver con ese punto que nos recuerda también en algunas partes a otros lugares con una clara presencia árabe,
musulmana, como es la Alhambra, como es también Sevilla, y que no obstante las catedrales, en este caso la mezquita, son lugares construidos sin dejar nada al azar, con un conocimiento en mayúscula y una magia lejos de nuestra comprensión. Esas bellísimas imágenes con esas policromías tan acertadas y esa rica ornamentación que tiene el palacio hacen que todo visitante caiga fascinado ante la siempre bella ciudad cordobesa. Ejemplo de todo lo que es esa incomprensión que aún no logramos alcanzar en cuanto a entenderlo de los monumentos que nos dejaron los musulmanes, pues son también los secretos que guardan y que tienen sus constructores. La mezquita de Córdoba, que es un espacio sorprendente. Nada más se entra, nos conmueve un sentimiento que es difícil de explicar. Es un bosque, pero no es un bosque cualquiera. Es un bosque de columnas que se pierden entre un inmenso laberinto de arcos en un juego de luz y de color que es maravilloso. La Catedral de Córdoba, que también, como mezquita catedral, nos recibe para que nos adentremos en ese inmenso monumento en el que su emplazamiento también tiene magia y el secreto de las culturas desaparecidas. Antaño, Córdoba era un poblado ibérico en el año aproximadamente 106 a.C. y comenzó a tener una notable importancia ya en tiempos del Imperio Romano. A orillas del Guadalquivir, núcleo destacado por los romanos al mando de Lucio Mario, aunque alcanzó su máximo esplendor bajo la dominación musulmana, entre los emires omeyas, aunque no exentos de luchas internas por el poder. Fue Abderramán III el que acabaría con aquellas disputas y dejaría consolidado lo que sería el Califato de Córdoba. Y aún tiene la ciudad califal los vestigios musulmanes y aquella dorada época que le tocó vivir. La mezquita de Córdoba, que además es un punto en el cual se refleja una época, o dos épocas, porque también está su reconversión en parte a ser esa hermosa catedral que estamos viendo con ese coro también magnífico, con magnífica iluminación y ese barroquismo que desprende, que también nos deja fascinados. Pero, como les decía, fue Abderramán III el que acabaría con aquellas disputas y consolidaría todo lo que era el Califato de Córdoba. Aún tiene la ciudad califal esos vestigios musulmanes de aquella época. La mezquita se atribuye a Abderramán en una época en la que el Califato de Damasco tenía una importancia suprema. Era el año 756. Cabe recordar que los musulmanes llegan a la península ibérica en el año 722 de nuestra era, tras esa ayuda que en teoría iban a prestar en esas guerras internas visigodas, pero que finalmente acabaron ocupando y quedándose nada más y nada menos que con todo lo que era este punto tan destacado. Se proclama la independencia del Islam, en este caso occidental, en el año 780 y se decide construir la mezquita más grande del mundo en un emplazamiento igualmente marcado. Una iglesia visigótica, que era lo que había en aquel lugar. Por eso les comentaba anteriormente que las catedrales no están tomadas al azar. Ya lo veíamos en el programa que dedicamos a la Catedral de Sevilla, en la cual su emplazamiento también había pasado por ser diferentes templos de diferentes culturas. Pues en la mezquita de Córdoba encontramos prácticamente lo mismo. Un punto que era una iglesia visigótica. Se trataba de la iglesia de San Vicente, que tiene tantas referencias en muchos puntos del cristianismo y en este caso de nuestra Andalucía. Su construcción se alargaría por los reinados de Abderramán I, Abderramán II y Abderramán III. Y Al-Hakem II, en este caso
terminándose en el año 987, aunque siempre había pequeñas obras que realizar y pequeñas mejoras. En todo lo que es su interior, cabe destacar, si alguna vez lo han contado o no se han detenido a ello, pues yo le diré que tiene nada más y nada menos que 1000 columnas. 1000 columnas y arcos que son la máxima representación artística de lo que hoy es el arte califal en una construcción sagrada. El que menos influye en esta construcción es Abderramán III, pero sí es verdad que tanto Abderramán I y II y Al-Hakem II son los que terminan esa obra de ese bosque de las 1000 columnas. Ese bosque que es como a mí me gusta llamarlo. La mezquita de Córdoba, que está junto a un promontorio, junto al Guadalquivir, que es un estereotipo de construcción que parece repetirse en casi todas las culturas y religiones. Habitualmente, sobre un templo de la cultura invadida se construía el nuevo templo de los invasores. Aquello de cultura grande se come a cultura chica, o cultura invasora se come a cultura dominada. Y con ello siempre se asimilaba el poder del mismo, así como el recuerdo de lo antaño que estaba erigido en el mismo lugar. La mezquita se alza en un lugar elevado. Se considera un lugar de poder, un lugar que se debe tener en cuenta porque en ella se emana una energía especial. Curiosamente, y según los estudios realizados al respecto, antes que el templo visigodo, se cree que existía allí un templo romano. Todo ello se argumenta tras haber encontrado una columna milenaria cuando en el siglo XVI se realizaba una obra en el crucero de la catedral. Así, la elección del lugar para erigir el templo sagrado no sería fruto del azar, sino que ya lo eligieron romanos, visigodos, árabes y cristianos para erigir su mezquita y su catedral, como vemos en pantalla. La mezquita tiene otra particularidad: no mira a la Meca. Saben que habitualmente cuando alguien moría se le enterraba mirando a la Meca, y cuando un templo, en este caso, se construía, se hacía mirando a la Meca, a la ciudad sagrada, allá donde hay que peregrinar al menos una vez en la vida. Pues en el caso de la mezquita de Córdoba no es así. En el caso de la mezquita apuntaba a Damasco. Y apuntaba a Damasco porque el califato, el sultanato de Damasco, era el importante, el que dominaba. Como les comentaba anteriormente, los omeyas eran los que estaban metidos en esta parte de esas guerras que había internas, y por eso en lugar de apuntar a un lado, apuntaba a otro. Era también como una marca distintiva de aquel poder que estaba sentado en Córdoba, en nuestra Córdoba tan particular, en una época en la que lo controlaba, lo dominaba todo. La mezquita está dividida en varias partes bien diferenciadas: el alminar, el patio de las abluciones o el lugar de la purificación, y la sala de oración, además de destacar sus 12 puertas, 12 de nuevo, un número que se repite, un número que es extraordinariamente mágico. 2 y 1, 12 son 3. Ese camino hacia la luz, ese camino de iniciación, el valor, la importancia del 12 que ya veíamos también en la Catedral de Sevilla y en la Alhambra de Granada. Algún día se desvelará el secreto de esa cifra. Y 12 como los meses del año, como los apóstoles, como los preceptos sagrados, como los signos del zodiaco. Las puertas más destacadas son la puerta de San Esteban y la principal, o la puerta del perdón. La mezquita tiene un punto también muy singular, que es ese patio de las abluciones, que es un espacio muy simbólico, mágico, pues está destinado a un fin muy concreto, que era el de entrar en la sala de oración y que era preciso que se purificaran antes de acceder a la misma. Y así se realizaba una acción simbólica de limpieza de los 5 sentidos. El agua usada tenía igualmente propiedades extraordinarias, pero hace tiempo que ya desapareció. La mezquita de Córdoba
es un lugar mágico que se encuentra en un lugar de poder, un lugar donde las energías fluyen, donde uno llega y encuentra ese maravilloso influjo que tiene sobre las personas, como maravillosas son las imágenes que estamos viendo, y que no se debe perder la oportunidad de visitar. De este punto, fíjense, en Andalucía hay muchos investigadores que son realmente importantes. José Manuel Frías, por ejemplo, en toda la zona de Málaga, o Antonio Pastor, que tienen tanta importancia y que son los referentes en su tierra. ¿Qué me dicen de Almería, con Alberto Cerzuela, quien tanto y tan bien ha escrito como nadie, como solo él puede hacerlo, de su tierra y de su provincia? Alberto Cerzuela, que tiene tantos libros dedicados a ello y que también es una persona que ha dedicado tantísimo tiempo a investigar en estos puntos. O por ejemplo, si nos vamos a la zona de Cádiz, con el propio José Manuel Serrano Cueto y su Cádiz oculto, o en Sevilla, donde hay muchos investigadores que hacen una magnífica labor, o en Jaén, con por ejemplo Manuel Segado Uceda, que también hace una labor que es fantástica. Hay muchos, y no por omitir me quiero dejar a nadie detrás. Todos los que se dedican al mundo de la investigación son realmente importantes dentro de lo que es la divulgación en Andalucía, pero principalmente en Córdoba tenemos a José Manuel Morales Jagete, un buen amigo además, que ha contado tantas excelencias sobre lo que es la mezquita de Córdoba, y que sus libros así lo refieren. Yo, desde la humildad de este periodista, este investigador, este curioso del misterio, pues también publiqué en su día un libro que precisamente hablaba de todos los misterios que podemos encontrar en Córdoba, y la mezquita, pues evidentemente es uno de esos puntos que hice parada obligada, y donde también me hablaban de extrañas presencias dentro de lo que es la propia mezquita catedral, sobre todo en la zona de la mezquita. Fíjense que serían las 3 de la madrugada cuando un vigilante de seguridad hacía una ronda por todo lo que era el entorno de este mismo punto. José Manuel Morales Jagete lo cuenta en su libro de Enigmas y Misterios de Córdoba, y bueno, pues como todo guardia de seguridad, no era desde luego una persona impresionable, ni que se dejara llevar por la imaginación, ni por la sugestión, ni que pudiéramos decir que dejaba su mente volar. Él, en esa ronda, imagínense paseando por ahí, imagínense paseando por lo que es el interior de la mezquita, con esas impresionantes columnas y esos arcos. Él siente una respiración junto a él, a su lado, y empieza a notar cómo alguien se acerca. Esa presencia que uno siente como si estuviera vigilado, y llega a escuchar incluso esa respiración y ya se estremeció. De esa forma, no era el primero que contaba hechos extraños en un punto como la mezquita. Él poco a poco se fue acostumbrando a esos ruidos, pero otros han podido ver una sombra que surge de la nada, que también parece caminar por aquel lugar y que se desvanece tan misteriosamente como surgen. Y es que varios vigilantes de este mismo punto son los que indican que en este lugar también se pueden ver orbes, esferas de luz de carácter extraño, de carácter cuando menos inexplicable, y que hacen que también esos extraños pasos vayan acompañados de una extraña sombra que parece caminar sin prisa pero sin pausa por ese bosque de columnas que es la mezquita, y que evidentemente el que hace guardia allí no puede menos que ir a ver quién hay para descubrir que no hay nadie. Eso sí, si en la soledad de la noche, en ese punto tan señalado, sientes como alguien respira a tu lado y como alguien se acerca, permítanme decirle que debe de tener los nervios muy fríos o ser muy insensible para no sentir miedo, para no sentir esa increíble sensación
de lo paranormal tan cerca. También se habla de la figura de una dama que no es la típica dama de blanco, sino es una dama de negro que camina, agárrense, 10 centímetros por lo alto del suelo. 10 centímetros por lo alto del suelo, es decir, flota sobre lo que es el suelo y uno pues no lo ve pasar, simplemente no la ve caminar, la ve deslizarse, que es diferente, y la ve aparecer y desaparecer ante sus ojos. Eso es también algo que ha hecho inquietarse a muchos investigadores que se han atrevido pues a tratar de investigar 10 centímetros por encima del suelo, desplazándose, sin caminar, sin verle los pies. Como ve a una persona físicamente, con la diferencia que en lugar de ver físicamente a esa persona, lo que puede ver es a una mujer vestida de negro que no sabe ni cómo ha entrado ni a qué mundo pertenece. Así, la ruta que hace esa señora siempre es la misma. Rodea el altar mayor y desaparece junto a la misma capilla. Allí es donde está enterrado Enrique de Castilla y Sousa, que murió en el siglo XIV. Entonces, ¿a quién corresponde el fantasma de esta dama de negro? ¿Quién es la misteriosa dama de negro que se aparece en la mezquita? Pues según cuentan los investigadores locales, Juana de Sousa, doña Juana de Sousa, que fue una noble cordobesa, amante del rey Enrique II de Castilla, el Magnífico, con quien tuvo 10 años de relación en el Alcázar y tuvo un hijo, Enrique de Castilla y Sousa, que nació en 1378. El rey, evidentemente, pues no llevaba abiertamente aquella relación. Ya sabemos que hay reyes que en la historia de España, desde luego, el pabellón lo han dejado bien alto, pero en otras cuestiones que no es el que marca la monarquía, sino en temas de alcoba. Y reyes, en este caso, que han tenido muchas relaciones, entre ellos, pues nos encontramos con el propio Enrique de Castilla. Y Enrique acaba abandonando a doña Juana de Sousa, que acaba abandonada, acaba sola, y de alguna forma acaba llorando aquel amor no correspondido, aunque por 10 años mantenido, y que ella le deja la impresión de haber sido utilizada por este señor, por este individuo. Es curioso porque ese hijo bastardo del rey sería el que daría pie a todo lo que sería una estirpe. Le dio los títulos de duque de Medina Sidonia y conde de Cabra, además de un palacio en la casa número 13 de la calle, que hoy se llama Rey Heredia. A su antigua amante le buscó un marido rico, como era costumbre en los reyes, pero ella lo rechazó. Ella le dio una lección en el que el amor pues simplemente lo dicta el corazón y no los intereses ni las compensaciones. Y vivió con su hijo hasta el momento de su muerte. La desgracia aún no ha terminado con ella, porque cuentan que Enrique de Castilla murió joven en el año 1404. El niño no duró demasiado, murió, y el dolor pues se apoderó de aquella madre, que hoy es tan grande que cuentan que se sigue paseando por allí, hasta perdió la cordura y estuvo varios días encerrada con el cadáver del hijo. Se le enterró en la mezquita catedral y ella pidió al cabildo tener una habitación cerca de la tumba, a la izquierda del altar mayor. Por eso se sabe que esa dama de negro que camina por encima del suelo, a la que no se le ve los pies, que va sin rumbo pero que tiene un recorrido sabido, pues es al fin y al cabo la propia doña Juana de Sousa, que seguía manifestándose y seguirá manifestándose por toda la eternidad por este templo tan magnífico, que tiene también
muchas singularidades. Por ejemplo, fue la mezquita más grande del mundo, dando cabida nada más y nada menos que a 20.000 personas. En la actualidad, la mayor mezquita del mundo es la que ocupa la Masjid Al-Haram en la Meca, en Arabia Saudí. Pero los 23.400 metros cuadrados de la mezquita de Córdoba la hacen ser un punto destacado para el Islam. El mihrab es el nicho o habitáculo que se encuentra en el centro del muro de la quibla y que marca la dirección a la que hay que mirar durante el rezo. Si no lo sabe, pues simplemente se miraba al mihrab. En el caso de la mezquita cordobesa, nunca se orientó a la Meca, sino que sigue una orientación noroeste-sureste de las mezquitas sirias, que en este caso es Damasco, como les comentaba anteriormente. La Meca siempre mira al sur. También es conocida como la mezquita Al-Jama. La mezquita Al-Jama, es decir, la mezquita mayor, donde se debía hacer la plegaria del mediodía de los viernes. De hecho, la palabra Al-Jama significa reunión o asamblea, de donde proviene que los viernes, el hecho de que los viernes sea el día de la reunión. También nos vamos a encontrar que en la mezquita hay unos inconmensurables mosaicos de gran importancia de un gran maestro bizantino. Y es que el mihrab actual fue ejecutado durante el mandato del califa Al-Hakam II e inaugurado en el año 965. Tiene una disposición que es maravillosa, tanto en fachada, y la cúpula tiene la obra de este maestro bizantino que se trasladó a Córdoba para realizarla. Y también es verdad que a partir del siglo XVI se conocería como Asunción de Nuestra Señora, y es que ahí se ubicó la catedral cordobesa, construida en el interior de la propia mezquita, que pasó a ser llamada de esa forma antes de ser conocida como Santa María Madre de Dios, y que son muchas obras las que se representan en su interior a la Asunción de la Virgen. Y es que, por ejemplo, nos podemos encontrar el lienzo superior del retablo mayor o la cúpula, por ejemplo, de la capilla mayor o la cúpula del coro. La torre de campanario se construye rodeando los restos de Abd al-Rahman III en el siglo X. La torre campanario es obra del finales del siglo XVI. La torre, es decir, la torre como tal, la torre cristiana de Hernán Ruiz III, que se construyó rodeando los restos del primitivo alminar de Abd al-Rahman III, y la torre estuvo cerrada al público durante 20 años que duró su restauración, siendo reabierta pues hace 8 años, en el año 2014. En su interior también hay que decir que el conjunto de la mezquita de Córdoba alberga 3 pequeños espacios museísticos: el Museo Visigodo de San Vicente, el Tesoro de la Catedral y el Museo de San Clemente. También nos encontramos a la Virgen de los Faroles, que es muy conocida la escultura del Cristo de los Faroles de la capital cordobesa, pero en el exterior de la fachada norte del Patio de los Naranjos se encuentra el retablo de inicios del siglo XIX, conocido como la Virgen de los Faroles, que alberga una copia de un cuadro de Julio Romero de Torres, que representa la Asunción de la Virgen y que está rodeado por 11 faroles que iluminan de forma mágica esa particular forma de representar a la Madre de Dios, a la Madre, en este caso, que tiene tan particular forma y tan particular faroles. También nos encontramos la columna del Santo Cristo cautivo o de la uña, que es una de las historias más conocidas del monumento y que está ubicada entre las capillas del Rosario y de la Epifanía. La leyenda cuenta que un cautivo cristiano pudo arañar el duro mármol de la columna y que éste se ablandó gracias a la fuerza de su fe, formando una cruz. Según fuentes escritas, Almanzor utilizó mano de obra de cautivos cristianos para realizar la ampliación de la mezquita, y que bueno, si encuentra esa cruz del Santo Cristo del cautivo o de la uña, pues van a poder evocar esa leyenda que se cuenta en torno a su interior. Y también tenemos a la Puerta del Perdón,
que es la más monumental de todas las que dan acceso al patio de los Naranjos y que recibe su nombre al parecer porque desde la misma el obispo dispensaba el perdón, el obispo de Córdoba, a aquellos fieles cristianos que no habían podido pagar el diezmo. También más fantasmas, más hechos paranormales. Hace ya unos años un buen amigo me enviaba una grabación que no me autorizó a desvelar, que no me autorizó a revelar, pero en la que simplemente me decía, dime qué escuchas. Y bueno, ponía en funcionamiento aquella vieja cinta en la que, fíjense, pues me quedo muy sorprendido porque entre otras cosas se escuchaban rezos y voces, en este caso en árabe. Como un recuerdo del pasado, mi pregunta fue inmediata. Había personas allí cercanas y me decían, no, imposible, porque esto está grabado por la noche, yo pertenezco al equipo de seguridad y bueno, la verdad es que a mí también me sorprendió porque yo, como tú, estoy también de acuerdo en que son voces como de un musulmán o musulmanes que están allí en pleno rezo. A mí me dejó muy sorprendido y en las ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar el templo, que son muchas, pues también he ido cargado con mis grabadoras y mi equipo de grabación. Nunca se sabe dónde va a surgir el misterio y por qué no entrar en esa, bueno, pues en esa forma tan particular de entender la religión, donde cristianismo y también islamismo se unen en dos lugares que están juntos pero no revueltos, y ahí también pude grabar mis propias inclusiones en las que en este caso siempre me dejarán la duda si eran voces de personas que también se encontraban visitando el templo o no. Todo es posible. La mezquita, que si alguna vez tienen la oportunidad de estar en su interior, no olviden que deben buscar sus secretos. Deben visitar primero el templo musulmán, luego deben visitar el templo cristiano, deben buscar esa bella armonía que hay en torno a todo lo que rodea a este templo que ven en pantalla y que les recomiendo que hagan esas visitas, de las muchas visitas que se hacen en Córdoba, que hay extraordinarias rutas, tanto en este caso patrimoniales como misteriosas. A esas últimas yo se las recomiendo particularmente y que simplemente lo que nos hacen es evocar, recordarnos que estamos ante lugares mágicos, lugares que no debemos nunca de perder la pista, lugares en los que no solo hay fantasmas. Y muchas veces cuando hablamos de misterio, aquí en Andalucía Paranormal ya lo referimos, no solo es hablar de casas encantadas o de fantasmas, también es hablar de simbología oculta, de claves esotéricas, de significados secretos, de historia desconocida, que también engloba todo lo que es el mundo del misterio, independientemente que hoy día nos guste de saber historias de fantasmas, leyendas, escuchar psicofonías, pero el misterio es mucho más que eso. Dejamos atrás, nos vamos, decimos hasta luego a Córdoba, volveremos a ella en otra futura ocasión y en este caso pues vamos a viajar a la provincia de Sevilla, al Torbiscal, el Torbis, como le dicen en el mundo de la investigación en Sevilla, y que a mí particularmente es un sitio que me gusta desde que me descubriera un buen amigo como es José David Flores. Allá por el año 2012-2013, José David Flores me descubre un punto en la provincia de Sevilla, abandonado, en el que nos decía, oye, tenéis que ir y tenemos que ir juntos porque hay un poblado entre Utrera y lo que es la carretera de las Cabezas de San Juan, que es maravilloso. Ocurren hechos extraordinarios y en él pues hay un complejo poblado que pertenecía a un latifundio y que hoy día es uno de los lugares más encantados que podemos encontrar dentro de la provincia de Sevilla. Es uno de esos últimos enclaves
que atesora vivencias de personas que han estado dentro de tipo paranormal y que los investigadores han tenido también la oportunidad de sufrir en sus propias carnes. Cuando uno llega al Torbiscal, lugar al que está prohibido acceder, al que está prohibido entrar en tiempos recientes, pues sí es verdad que nos vamos a encontrar con la desolación de las calles vacías, con la desolación de todo lo que es una iglesia que todavía permanece allí en pie, junto al dispensario médico, la escuela, el teatro. El teatro es un sitio maravilloso en el que vamos a poder ir encontrando nada más y nada menos que esas últimas imágenes que pudieron ver aquellos que estuvieron haciendo representación con los viejos lienzos pintados, los viejos decorados de los que ya, por desgracia, queda bien poco. Estos lugares que aunan historia, leyenda, misterio y extrañeza. Ganan y se ganan justificadamente la fama de estar encantados. Si para colmo encontramos que está despoblado y que aún se cuenta dentro de él que hay espectros, que hay fantasmas, las impresiones son mucho mayores. Muchos de estos poblados fueron habitados por trabajadores que habitaban las zonas con una alta concentración en lo que era una pequeña ciudad que se ponía a su disposición allá donde trabajaban para grandes latifundios y que se centraban principalmente como sector de actividad en la recogida del grano, en todo lo que era recoger el grano, el cereal, en los que la maquinaria pues no se utilizaba como se utiliza actualmente, y donde se seguían métodos artesanales y manuales de recolección. El tiempo hizo que las tornas se invirtieran y la mano de obra diera paso a la maquinaria y ya no fuera tan necesaria, por lo que dejaron de habitar estos poblados que estaban justamente a la vera de donde estaban investigando, de donde estamos investigando y donde ellos trabajaban justamente al lado, y se fueran a otras localidades cercanas como por ejemplo pudieran ser Utrera, Los Palacios, Las Cabezas, El Cuervo, todas aquellas zonas, ¿verdad? Ahí es donde el tiempo parece que se para y es cuando comienza a ir perdiendo toda la función que tenía en su concepción original, es decir, albergar todo lo que es, fíjense bien, esas poblaciones, esas personas que tenían que trabajar allí. Por lo tanto, simplemente los últimos pobladores estuvieron en este punto en el que trataban de subsistir hasta que decidieron abandonarlo y dejarlo absolutamente despoblado hasta el momento en el que nos encontramos hoy. El Torbiscal, que es una enorme explotación agrícola que está cerca de la carretera nacional cuarta y que está también próxima a las Cabezas de San Juan y es una aldea fantasma hoy día. Cubre un cortijo de enormes dimensiones, 2.800 hectáreas. Si se quieren hacer una idea de cuánto es eso, les diré que 2.800 campos de fútbol, es decir, mucho. Y la mayoría de ellas eran casas de regadío. La tipología arquitectónica es, en este caso, de las construcciones de las décadas de los 50, contando con numerosas dependencias y estrechamente vinculadas al poblado del Torbiscal, una arquitectura urbana que tiene, por ejemplo, graneros, que tiene almiares, que tiene naves de comercialización, que tiene cuadras, que tiene ganadería, y el Torbiscal, que tiene oficinas que también son importantes porque están vinculadas a la finca y que también contaba con tienda, con iglesia, con su espadaña. Yo es un detalle al que le concedo gran importancia, y también escuela, consultorio médico, como antes les comentaba. Entrar hoy en ella no está permitido, otra cosa es que se entre, evidentemente, donde si se va en verano deben de tener cuidado, o en épocas de calor, porque evidentemente la abundancia de mosquitos hace que al final la piel lo pague.
y que hace que en su día trabajaran allí 100 familias de forma fija y tenían todas las comodidades y todo el hábitat. En los momentos más álgidos llegaron a habitar aquel lugar 500 personas, un pequeño pueblo. Y hasta hace unos años, bueno, pues vivían allí un grupo de 11 personas hasta que finalmente fueron desalojadas para que finalmente quedaran simplemente abandonadas y habitadas por las presencias inexcusables que están allí. Como les comentaba anteriormente, mi compañero José David Flores fue el primero que tiene informaciones de las que hablaban de apariciones y espectros en el interior del poblado fantasma. En este tétrico lugar se dispone a hacer una investigación y una documentación gráfica del mismo, quedando evidentemente impresionado por lo que es este conjunto de edificios que forman el poblado. En una segunda investigación ya pudimos estar todos los miembros que quisimos del equipo y estar allí recogiendo diferentes pruebas, haciendo diferentes recorridos, entrando en el dispensario médico en el que todavía hay anotaciones, almanaques, o por ejemplo en la iglesia donde también se puede entrar y donde evidentemente ya quitada, rendida al culto, pues también nos podemos ver cómo era esa arquitectura en la que se basa y en la que destacan, bueno, pues esas paredes encaladas, ¿verdad? Pero también lo que más nos llamó la atención fue los ruidos. Un grupo, imagínense, de 6 personas que estuvimos allí y que fuimos explorando sitio a sitio, evidentemente sin causar ningún destrozo, sin causar ningún daño, haciendo una investigación urbex e investigación al 50%, y en el que podíamos perfectamente comprobar cómo aún había enseres dentro de algunas casas, incluso archivos, o ese viejo teatro que a mí me fascina porque aún tiene el patio de butaca casi intacto, donde lo único que ha pasado por ellos es el tiempo y el polvo, y donde en las tablas, como dicen los artistas, los actores, las actrices, en el escenario, aún se escucha el resonar de unas botas, como si alguien estuviera paseando por allí. Allí es donde nos vamos a encontrar también que es un punto particularmente activo dentro de lo que es la investigación paranormal. Casi todos los que hemos ido gustamos de pararnos allí y gustamos de detenernos en el teatro para poner la grabadora y tratar de captar esos sonidos que son las voces del más allá. Curiosamente, tenemos el testimonio de Paco Fernández y Elena Marín, que ambos se acercan a lo que es el Torbiscal. Les sobrecoge sobremanera que al llegar al poblado encontraron en medio de la calle, sentada, una vieja y raída muñeca descolorida por el sol impecable e implacable sevillano, sin expresividad, y que parecía darle la bienvenida. Estuvieron curioseando por las calles hasta llegar al teatro, pero tuvieron una experiencia acústica que no se correspondía con nada. Llegaron al poblado y les llamó la atención que todo estuviera como si fuera un pueblo por la noche que está durmiendo, simplemente que allí no había nadie. Cogieron la calle justamente de la iglesia, comenzaron a caminar y era sobrecogedor escuchar cómo habían aquellos ruidos de la noche o la infinita quietud que tiene el sitio. A las casas le faltan las puertas, las ventanas, los azulejos, y se quedaron muy sorprendidos porque escucharon una campanita que obviamente es imposible, una campanita que sonaba como si originara ese tintineo tan estremecedor en un sitio en el que sabes perfectamente que se está solo. Ellos, pues se dieron la vuelta hacia un bloque de casas y fue entonces cuando escucharon de nuevo la campanita.
Tras escuchar inequívocamente ese sonido, pensaron que podía ser el móvil del otro. Y entonces se volvió a escuchar por tercera vez esa campana, como si algo invisible quisiera decirles algo. Llegaron también a la zona del viejo teatro, abandonado, y allí tuvieron y pudieron ver una especie de silueta evanescente que es algo muy similar a lo que dicen los testigos que se ven en el interior. En un interior de unos edificios donde las baterías vuelan, donde directamente también las baterías se descargan de una forma bastante abrupta y donde justamente allí, en ese lugar, vieron un cartel de la niña. Y en ese cartel de la niña, que es lo que ponía, entraron en una habitación que la puerta estaba encajada, se echó un vistazo y encontraron unas zapatillas de mujer y había también una ventana que daba una especie de patio interior y allí también es donde pudieron comprobar cómo algo parecía casi llamarles, parecía silbarles. Caminar por estos lugares también es sumamente intrigante. Como ven, ha crecido todo lo que es la vegetación, la maleza, y donde hemos podido captar psicofonías, muchísimas psicofonías, donde hemos podido captar todo lo que son esas extraordinarias bajadas de temperatura, donde inequívocamente también hemos escuchado cómo nos llaman, cómo en la zona del teatro y en la zona de la iglesia hemos podido ver, junto con la sacristía, la parte trasera de la iglesia, sombras o pisadas que nos reclaman la atención y que cuando se enfocan con las linternas pues no te encuentras a nadie ni en pasillos ni en habitaciones, y donde el teatro, la escuela, se pueden grabar suerte dispar en cuanto a psicofonías que nos dicen marchaos, o una voz de ultratumba que incluso parece invitarte a que te vayas de la forma más rápida posible. Es curioso porque hay otro detalle que es bastante interesante y es un osito de peluche que está metido dentro de una especie de pentagrama con velas negras alrededor, como si alguien hubiera estado invocando a un demonio o que realmente hubiera estado haciendo algo tan intenso como una misa negra en este lugar. En el interior también se registra la muerte de un anarquista, Manuel Palma Mesa, el Bigotes, que vende a sus compañeros a la Guardia Civil e incluso mata a uno de ellos de un disparo en la cabeza con una escopeta, y que fue a vivir al Torbiscal muriendo en ese lugar al romperse el cuello. Dicen que hoy Manuel Palma es precisamente el que se aparece en ese punto donde nos encontramos esa leyenda negra, donde nos encontramos esos misterios y donde en cierta forma nos dicen que debemos encontrarnos nada más y nada menos que ante el fantasma errante de esa persona, de ese individuo, que no hace más que recordarnos que el Torbiscal es un lugar maldito, que es un lugar encantado y que de alguna forma, que nadie lo olvide, hoy día estamos justamente en un lugar al que merece la pena ir con autorización a investigar para sentir lo que es el misterio. Una breve leyenda que les quiero contar en torno al rey Zapatero. Hoy que hemos hablado de Córdoba y que hemos hablado también de todo lo que significa Córdoba en Andalucía, pues cuentan que en la ciudad de Sevilla había un señor que tenía una particularidad que se iba a ver reflejada con el paso del tiempo. Fallece Hakem II, el que sería el califa, y días después de haber sido enterrado, advierten de su presencia en la ciudad de Sevilla. Todo el mundo ve pasearse al califa y se quedan sorprendidos por que había muerto días antes. La noticia llega a Córdoba y en Córdoba mandan a una embajada diplomática a Sevilla para ver que efectivamente ese señor es el califa y que se vuelva de nuevo a trasladar a Córdoba.
Pero él dice que no, que se encuentra cómodo en la ciudad hispalense y que se queda en Sevilla. Y cuentan que este señor tenía una actitud diferente a la de aquel señor, a la de aquel gobernante, que ya no le interesaba el poder, que ya no le interesaban los asuntos de Estado ni el dinero, y que solo quería estar en el Alcázar de Sevilla con su harén, pasándolo bien, viviendo una vida licenciosa, y en la que el gobernador era el que se encargaba de todos esos asuntos. Nuevamente llegaban las embajadas a Sevilla pidiéndole a aquel señor que regresara a Córdoba para poder así seguir gobernando con todo lo que era su amplio dominio y su amplio poder en sus territorios. Pero el señor dijo que no, que lo dejaran en paz, y no solo eso, sino que también iba a imponer una división en pequeños reinos, de los cuales iban a nacer los reinos de taifas. Y de esa forma, con los reinos de taifas, nuestro particular gobernante no era tal gobernante, sino un zapatero que llegó a ser el zapatero rey y que era un impostor. Con esto los dejo con una leyenda curiosa de la ciudad de Sevilla, en un programa en el que hemos estado en el Torbiscal, en el que hemos estado en Córdoba y en el que yo les emplazo una nueva cita la próxima semana en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. Hasta entonces, sean felices y pásenlo de miedo. Gracias.